Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un video un tanto diferente, pero no muy alejado del tema principal de este canal, que son temas relacionados con la tecnología. ¿Han escuchado hablar de el efecto mariposa? Porque justamente es de lo que trata este video. Imagínense cómo una catástrofe natural fue capaz de desencadenar una secuencia de eventos que llevaron desde la creación de obras literarias como Frankenstein y Drácula, pasando por la Segunda Guerra Mundial y el Proyecto Manhattan, hasta las computadoras modernas y la inteligencia artificial. El año es 1815. El lugar, la isla Sumbawa en Indonesia. La vida en esta isla era la de una sociedad relativamente próspera y con una cultura propia, aunque un poco influenciada por las islas de Java y Bali. Después les platicaré cómo el café de una de esas islas inspiró un hito de la tecnología. Pero ahora, esa historia la guardaremos para otro video. Aquí la gente llevaba vidas relativamente tranquilas, se dedicaban principalmente a la agricultura, pesca y comercio marino, ya que su ubicación la convertía en un punto importante en las rutas comerciales marítimas del archipiélago. Entre los asentamientos humanos que había en las laderas de un volcán se encontraba el pueblo de Tambora, de ahí también el nombre del volcán. Imaginen vivir entre los habitantes de este lugar en 1815, sin tener la más remota idea de la inminente erupción que cambiaría drásticamente todo su mundo. Y aunque ya había mostrado signos de actividad con temblores un par de años antes, nada podía haber preparado a la población para la magnitud del evento que estaban a punto de enfrentar. El 5 de abril de 1815 hubo una primera explosión que fue audible a cientos de kilómetros de distancia. Pero no fue hasta el 10 de abril que se produjo una erupción que culminó en una explosión cataclísmica. 3 columnas de fuego se elevaron desde el volcán, fusionándose en una sola y envolviendo a toda la montaña en fuego líquido. Se estima que la explosión fue 4 veces más potente que la del Krakatoa, que se produciría años después, en 1883. La erupción del Tambora borró del mapa la cultura y la forma de vida de la península de Sangar, donde se encontraba el pueblo de Tambora, lo que fue un impacto devastador. También se produjeron tsunamis que afectaron las costas de las islas cercanas. La oscuridad causada por la ceniza volcánica se extendió por cientos de kilómetros, llevando a la pérdida de miles de vidas directamente por la erupción y muchas más por las hambrunas y enfermedades posteriores. La erupción del volcán Tambora es un recordatorio del poder de la naturaleza y cómo un evento volcánico de gran magnitud puede tener efectos duraderos en el clima y la sociedad a nivel mundial, ya que se inyectaron enormes cantidades de ceniza, polvo y dióxido de azufre a la atmósfera. Esas partículas bloquearon la radiación solar, lo que provocó un enfriamiento global significativo, tanto así que el año 1816 se conoce como el año sin verano, debido, en parte, a las siguientes anomalías climáticas. Se registraron heladas tardías en primavera y tempranas en otoño, incluso en meses de verano. Las alteraciones en los patrones climáticos causaron lluvias incesantes en muchas partes del mundo. El cielo adquirió tonalidades rojizas y anaranjadas debido a las partículas en la atmósfera, un fenómeno que se vio reflejado en pinturas de la época. Todo esto sirvió como antesala o escenario para otra consecuencia de la erupción, pero esta vez fue en el área del arte y la literatura, ya que este clima inusual y atmósfera sombría inspiraron unas de las obras literarias más conocidas hasta nuestros tiempos. Todo esto durante una estancia en Suiza en el año de 1816. Es en este contexto que, impulsados por el deseo de escapar del clima miserable de Inglaterra y atraídos por la belleza del lago Ginebra, un grupo de intelectuales y artistas llegaron a Suiza en la primavera de 1816. Esos intelectuales eran Lord Byron, el famoso y a menudo escandaloso poeta romántico, conocido por su genio literario, su personalidad carismática y su vida personal tumultuosa. Byron había huido de Inglaterra debido a deudas y un creciente escándalo social. Luego regresaremos a ello. Percy Shelley
otro destacado poeta romántico, conocido por sus ideales radicales, su ateísmo y su intensa búsqueda de la libertad y la perfección. Shelley también había generado controversia en Inglaterra por sus ideas y su vida personal. Mary Wollstonecraft Godwin, más tarde conocida como Mary Shelley, la joven y brillante hija de la pionera feminista Mary Wollstonecraft y el filósofo William Godwin. En ese momento, Mary no estaba casada con Shelley, lo que también era considerado escandaloso para la época. John William Polidori, el joven médico personal de Lord Byron. Polidori era ambicioso y aspiraba a ser escritor, aunque a menudo se sentía eclipsado por la brillantez de sus compañeros. Finalmente, Claire Clairmont, la hermanastra de Mary Godwin, quien también se unió al grupo. Claire tenía una relación con Lord Byron y estaba embarazada de su hija Allegra. Inicialmente, se hospedaron en diferentes lugares alrededor del lago. Sin embargo, en junio, Byron alquiló Villa Diodati, una elegante mansión situada en la orilla suiza del lago Ginebra. Durante varios días de lluvia, en junio de 1816, el grupo se reunía en la villa para hablar sobre ciencia, poesía y lo sobrenatural. Y una noche, Byron propuso un desafío literario. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas. Este desafío fue el catalizador de la creatividad que floreció en Villa Diodati. En ese ambiente de encierro forzado, estimulación intelectual y una atmósfera cargada de misterio, nacieron dos de las obras más icónicas de la literatura gótica: Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. La historia de Victor Frankenstein, un joven científico que crea una criatura monstruosa a la que abandona y que regresaría posteriormente para atormentarlo. La idea de esta novela surgió de un sueño o una pesadilla que Mary tuvo durante una de las veladas en Villa Diodati, después de una conversación sobre galvanismo y la posibilidad de revivir materia muerta. También El vampiro de John William Polidori. Aunque inicialmente concebida como un cuento corto durante esas noches, Polidori más tarde la desarrolló y publicó. Esta obra es considerada una de las primeras representaciones modernas del vampiro como un aristócrata seductor y depredador, sentando las bases y sirviendo de inspiración para el Drácula de Bram Stoker. Se dice que la idea del personaje principal, Lord Ruthven, estuvo parcialmente inspirada en la personalidad de Lord Byron. Pero aunque el desafío de escribir historias de terror fue el evento central en las reuniones de Villa Diodati, el tiempo que pasaron juntos fue mucho más que eso. Hubo intensas discusiones sobre filosofía, literatura, ciencia y la naturaleza humana en general. Pero mientras Lord Byron inspiraba a monstruos literarios, sería su hija, Ada, quien inspiraría a las máquinas que cambiarían el futuro. Regresemos unos cuantos meses atrás, al 10 de diciembre de 1815 en Londres, Inglaterra. Nacía una niña que sería registrada como Ada Augusta Byron, y que más adelante también sería conocida como Ada Lovelace. Fue la única hija legítima de Lord Byron y de su esposa Ana Isabella Noel Byron, también conocida como Lady Byron. Lord Byron se separó de su esposa un mes después del nacimiento de su hija, abandonando para siempre Inglaterra 4 meses después de eso. ¿Recuerdan el escándalo social que le hizo buscar refugio en Suiza? Ok. Sin embargo, él nunca se olvidó de su hija, a quien dedicaría tiempo después este poema. Es tu rostro como el de mi madre, mi hermosa niña Ada, única hija de mi casa y mi corazón. Cuando vi por última vez tus azules ojos jóvenes, sonrieron y después partimos, no como ahora lo hacemos, sino como una esperanza. Durante su infancia, la joven Ada recibió lecciones de matemáticas y ciencias, probablemente como un intento por parte de su madre de erradicar o minimizar la herencia de locura poética que llevaba en sus genes por parte de su padre. A medida que crecía, Ada Lovelace mostró una curiosidad insaciable por las matemáticas, la lógica y la mecánica.
no era una niña común. Mientras otras aprendían bordado, Ada soñaba con volar, literalmente. A los 12 años escribió un libro, Flyology, en el que describió el diseño de un sistema de alas mecánicas inspirado en el vuelo de los pájaros, anotando cálculos sobre el peso, fuerza y materiales. Su mente ya buscaba patrones en el mundo. Pero fue en su juventud, alrededor de los 17 años, cuando conoció al matemático Charles Babbage, una figura clave en su destino. Babbage estaba desarrollando una máquina revolucionaria, la máquina analítica, un dispositivo capaz de realizar cálculos complejos. Babbage a su vez se inspiró en el telar de Jacquard, una máquina textil que usaba tarjetas perforadas para tejer patrones automáticamente. Ese sistema de control por tarjetas fue integrado en el diseño de la máquina analítica, permitiendo que ejecutara instrucciones de forma secuencial. Ada no solo entendió el funcionamiento de la máquina, sino que vio más allá. En 1843, tradujo del francés un artículo técnico sobre la máquina analítica, escrito por Luigi Menabrea. Pero lo verdaderamente extraordinario fueron sus notas. Añadió comentarios tan extensos y profundos que triplicaron el tamaño del texto original. En esas notas, Ada escribió lo que hoy se considera el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Y es que no solo explicó cómo la máquina podía calcular números, sino que imaginó que podría manipular símbolos, componer música y crear arte. En otras palabras, Ada Lovelace predijo la era digital más de 100 años antes de que existiera. Su visión era tan avanzada que muchos no la comprendieron en su tiempo. Murió joven, a los 36 años, en 1852, víctima de cáncer. Sin embargo, su legado quedó sembrado en las raíces de la historia de la computación. Hoy, Ada Lovelace es reconocida como la primer programadora de la historia, y su nombre vive en lenguajes de programación, premios científicos y el Día Internacional de Ada Lovelace, que celebra a las mujeres en la ciencia y tecnología. Pero la historia no termina ahí. Décadas después de que Ada Lovelace imaginara máquinas capaces de pensar, sus ideas, como semillas dormidas, esperaron el momento adecuado para germinar. Tiempo después, dos genios retomarían esa visión en el contexto más oscuro posible: la Segunda Guerra Mundial. Uno descifró el código nazi y sembró la semilla de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. El otro diseñó la arquitectura de las computadoras modernas. Alan Turing, matemático británico, retomó el concepto de las máquinas que procesan símbolos y lo convirtió en una herramienta para descifrar el código Enigma, utilizado por los nazis para enviar mensajes secretos. En Bletchley Park, Turing diseñó la Bombi, una máquina electromecánica capaz de probar miles de combinaciones por minuto. Gracias a su trabajo, los aliados pudieron anticipar movimientos enemigos, acortando la guerra por años. Pero Turing no solo fue un héroe de guerra. En 1936, antes del conflicto, ya había formulado el concepto de la máquina universal, una idea teórica que sentó las bases de la informática moderna. Y en 1950 propuso su famoso test de Turing, preguntando si una máquina podía pensar. Alan Turing no solo conocía el trabajo de Ada Lovelace, lo citó explícitamente en su ensayo de 1950, Computing Machinery and Intelligence. Turing menciona lo que llama la objeción de Lady Lovelace. Ada había escrito que la máquina analítica no tiene el poder para originar nada. Puede hacer lo que le sepamos ordenar que haga. Turing retoma esa frase como un punto de partida para debatir si las máquinas pueden pensar o crear por sí mismas. En otras palabras, Ada Lovelace fue la primera en plantear la paradoja de creatividad artificial, y Turing la convirtió en el núcleo de su famoso test de Turing. Mientras tanto, en Estados Unidos, John von Neumann, matemático húngaro-estadounidense, quien ya había coincidido con Turing en el Institute for Advanced Study en Princeton,
y aunque no hay evidencia de una correspondencia extensa, sí compartieron ideas sobre lógica, computación y matemáticas. Además, que von Neumann conocía bien el concepto de la máquina universal de Turing, y lo aplicó en el desarrollo de la primera computadora electrónica, la ENIAC. Von Neumann propuso una arquitectura revolucionaria, una máquina capaz de almacenar instrucciones y datos en el mismo lugar. Esta idea, conocida como la arquitectura de von Neumann, es la base de las computadoras actuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, von Neumann fue parte clave del proyecto Manhattan, colaborando con otro gran físico que fue Robert Oppenheimer, y ayudando a calcular las reacciones nucleares de la bomba atómica. Más tarde, también contribuiría con el desarrollo de la bomba de hidrógeno, proyecto del cual Oppenheimer fue gran detractor. Regresando con Turing y su obsesión original, ¿puede una máquina pensar? En su trabajo final, Turing sentó las bases de la inteligencia artificial, proponiendo que si una máquina podía engañar a un humano haciéndole creer que era consciente, entonces debía considerarse inteligente. Esta idea, nacida de la objeción de Ada, hoy alimenta los debates sobre conciencia artificial, creatividad algorítmica y el futuro de la humanidad. Ambos genios tomaron los principios que Ada Lovelace había vislumbrado. Máquinas que procesan símbolos, ejecutan instrucciones y pueden ser programadas, y los convirtieron en realidad. Y aunque lo hicieron en medio de una guerra, su legado trascendió más allá del conflicto. Y todo lo anterior desemboca en la realidad que vivimos hoy en día, donde vivimos rodeados de sistemas inteligentes que aprenden, se adaptan y nos ayudan a resolver problemas complejos, desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos, desde algoritmos que recomiendan música hasta modelos que predicen huracanes. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Estos sistemas no solo procesan datos, reconocen patrones, generan contenido, traducen idiomas, crean arte, escriben código y hasta conversan con nosotros. Lo que Ada imaginó como una máquina que pudiera componer música, hoy lo vemos en algoritmos que crean sinfonías. Lo que Turing planteó como una prueba de pensamiento, hoy lo vivimos en interfaces que responden con empatía y lógica. Antes de continuar voy a hacer un paréntesis para enfatizar algo. Alan Turing fue ridiculizado por sus pares al atreverse a predecir que hacia el año 2000 las computadoras podrían procesar cientos de datos por minuto. Era ridículo pensar que una máquina hiciera esto en una época en donde una computadora podía tardar días e incluso semanas en procesar datos. Y efectivamente Turing se equivocó, pero no por lo que sus detractores pensaban, ya que para el año 2000 las computadoras eran capaces de procesar cientos de miles de datos por segundo, y esa cantidad se queda corta, muy corta, comparada con lo que pueden procesar hoy en día. Desafortunadamente parece que hay una tendencia siempre a desacreditar a aquellos que piensan diferente, aquellos que no solamente se fijan en lo que tienen aquí enfrente, sino que deciden ver un poco más allá. Y eso es triste. Pero siguiendo con el tema, la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede amplificar nuestras capacidades humanas, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, automatizar tareas repetitivas, descubrir soluciones que antes eran invisibles. Pero como toda herramienta, depende de cómo la utilicemos. Muchas personas hoy en día miran la tecnología con recelo. Publican frases con tono nostálgico como ¿recuerdan cuando no teníamos smartphones y éramos felices? La mejor época fue cuando no teníamos internet. O la IA va a venir a quitarnos nuestros trabajos. Algo que llama mi atención sobre eso es cómo se quejan de esta era en donde todo está interconectado, pero utilizan los mismos medios de los que se quejan para quejarse. Sin embargo, también es comprensible. Cada revolución genera miedo. Cada cambio despierta nostalgia. Y por otro lado, también esta reacción no es nueva.
Lord Byron, el padre de Ada, fue un crítico feroz de la revolución industrial. Denunció cómo los telares automáticos reemplazaban a los artesanos y cómo las máquinas deshumanizaban el trabajo. Esta es la era de las máquinas, en la que el alma humana es una mera rueda dentada en el engranaje de la fábrica. Y sin embargo, fue precisamente ese telar, el de Jacquard, el que inspiró a su hija Ada a imaginar el futuro en el que hoy vivimos. Ada no vio una amenaza, vio una posibilidad. Donde su padre vio pérdida, ella vio creación. Donde otros vieron engranes, ella vio ideas. Hoy estamos en una encrucijada similar. Podemos aferrarnos a lo que fue, o podemos aceptar el cambio y utilizar esos sistemas inteligentes para lo que fueron creados. Herramientas que faciliten nuestras actividades del día a día y nos ayuden a ser más ágiles. El futuro no es algo que viene, ya está aquí. Y podemos temerlo, resistirlo o ignorarlo, pero eso no lo va a detener. Mejor tomemos las herramientas que tenemos hoy y con ellas construyamos algo mejor. Igual que hicieron quienes estuvieron atrás de nosotros, que no solo soñaron con máquinas, sino que vieron posibilidades. Y finalmente, ya para terminar, y como si el destino cerrara el círculo, el mismo hombre que se quejaba del progreso de las máquinas nos deja esta reflexión. Cuando el hombre cesa de crear, deja de existir. Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video, y sientes que de alguna manera te dejó algo, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir.